Buen día, hermanos. Vamos a empezar el culto. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Vamos ahora en humildad y reflexión a Dios. De mi tristeza y esclavitud, vengo Jesús, a tu alegría y tu virtud. Vengo Jesús a ti. De mi pobreza y enfermedad, a tu salud y rica bondad, a tu presencia de mi maldad, vengo Jesús a ti. De mi flaqueza y falta de luz, vengo Jesús, a la eminente bien de tu cruz, vengo Jesús a ti. Del sufrimiento que es terrenal, a ti mi médico celestial, para ser libre de todo mal, vengo Jesús a ti. De mi soberbia y ansiedad, vengo Jesús, para morar en tu voluntad, vengo Jesús a ti. De mi tristeza tu gran amor, a lo del cielo consolador, para por siempre dártelo, vengo Jesús a ti. De ese terror que la tumba da, vengo Jesús, a la brillante luz de tu hogar, vengo Jesús a ti. De la indecible profundidad, a tu redil de tranquilidad, a ver tu faz por la eternidad, vengo Jesús a ti. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, te pedimos perdón por nuestro pecado. Perdón, Señor, por las
cosas malas que hacemos. Perdón realmente por no saber agradecerte lo que tú eres, Señor, un Dios santo, un Dios justo. También por no saber agradecerte las cosas que tú nos das y lo que tú no nos das. Y también, Señor, lo más maravilloso que tú nos diste es la vida y es la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Y también que somos tu Hijo y también la familia espiritual, la que tú formaste, que es para la gloria y honra de ti. También el lugar donde nos sabíamos reunir. Y nos vamos a continuar reuniendo, pero que sea con un corazón sincero y con pasión. En estos tiempos que no nos estamos reuniendo en tu casa y todo lo que está aconteciendo en el mundo, que nos haga a creer más y depender día a día más de ti y darnos cuenta la importancia que demanda tu palabra, que es de congregarnos. Ahora estamos creyendo, Señor, que tú estás obrando en nuestras congregaciones, en nuestro corazón y en todas las congregaciones de todo el mundo. Que muchas personas puedan creer en Cristo Jesús. Aquellas personas que creían en ti y hoy se encuentran lejos de ti, que vuelvan, porque tu palabra dice, volved a mí y yo volveré a vosotros. Que te reconozcan, Padre. Y reconocemos que sin ti, Señor, nuestra vida no tiene sentido, que no somos nada sin ti, Señor. También en este momento donde nos encontramos escuchando tu palabra, que tu palabra esté transformando nuestro corazón, porque tu palabra tiene el poder para transformar nuestra vida, Señor. También te pedimos por el pastor Pablo, por la pastora Sofía y por cada hermano, Señor, por cada hermano, por cada líder, por cada joven, Señor, que quiere servirte, Padre Santo, que tú día a día estés restaurando nuestra fuerza físicamente y espiritualmente para la gloria y honra de ti. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos a Dios por un día hermoso que nos permitió vivir con nuestros seres amados. A partir de hoy vamos a ver Éxodo y aprenderemos la causa y la voluntad de Dios a través del libro. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, que significa la salida, y contiene el escape de la esclavitud en Egipto y el viaje de Israel hacia la tierra prometida Canaán. Compartamos juntos este tema que se titula Jesucristo, el Cordero en sacrificio de Dios en la Pascua. Vamos a leer todos juntos Éxodo 12, 5 y 6. Así dice la palabra de Dios: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Oremos. Verbo Dios, que bendijo a Abraham, Isaac, Jacob y dio la palabra del pacto, el Dios fiel que cumplió su palabra de promesa sin ningún error. Hoy inclinamos nuestros oídos para escuchar tus palabras del pacto con un corazón humilde y temeroso. A través del libro del Éxodo queremos aprender de tu voluntad que te llevó a amar y a entrenar Israel. Abre nuestro corazón duro y ayúdanos a ser propietarios de una fe madura que obedece a lo que hemos aprendido según la palabra revelada. Oramos en el nombre de nuestro Salvador eterno, Jesucristo. Amén. Jacob y su familia vivieron en Gosén de Egipto por invitación del primer ministro José para evitar la hambruna en la tierra de Canaán. Años después, los descendientes de Jacob, que eran una familia unidad de unas 70 personas, continuaron floreciendo y creciendo hasta llegar a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, incontables según la promesa de Dios. Escuché en una ocasión que la palabra de esta promesa aún no se había cumplido
y Dios bendeciría a Israel, haciéndola en los últimos días como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Sin embargo, esto ya se había cumplido hace unos 3.500 años durante la esclavitud en Egipto. Deuteronomio 10:22. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Los egipcios y el nuevo faraón, que no conocía a José, comenzaron a temer la expansión gradual de Israel como una amenaza para la seguridad de su nación. Éxodo 1:8 dice que había un rey nuevo que no conocía a José, uno que odiaba a los hebreos y que no conocía la gran obra de José, que había salvado a multitudes de egipcios en la sequía. Entonces, después de la muerte de Faraón, quien ordenó a José como primer ministro, esclavizó a los descendientes de Jacob como malas intenciones y trató de controlar a la población israelita a través del asesinato de infantes, ordenando que las mujeres israelitas que dieran a luz a hijos varones fueran arrojados al río Nilo. Éxodo 1:9-12. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestase con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Lamesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Egipto era un país que servía a muchos ídolos. Cuando todas las generaciones inmigrantes que temían a Dios murieron, los israelitas gradualmente se olvidaron de Dios, de sus antepasados, y comenzaron a parecerse a los que servían a dioses ajenos como los egipcios. Sin embargo, el libro de Éxodo también muestra que Dios siempre ha distinguido la genealogía de la fe y acompaña a aquellos que lo aman. Dios decide liberar a los descendientes de Abraham de Egipto. Todos trabajan y es una bendición de Dios. Los descendientes de Jacob eran nómadas que pastoreaban los ganados, pero esta tradición fue quitada de ellos. Fueron obligados a construir las ciudades de Pitón y Lamesés como centros de almacenamiento y a cultivar para la riqueza y honor de Egipto. Y la obra que realizó Israel en Egipto no fue un trabajo normal, sino la dureza de la tarea era extrema. Éxodo 1:13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda su labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban a rigor. La opresión, el abuso y el aborrecimiento de los egipcios causó la súplica y el clamor para los israelitas, y esto fue un recordatorio del pacto a Dios con Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras,
fue la causa del aviso del tiempo que Dios interviniera y obrara. Dios llamó a Moisés para encontrarse con él y lo hizo su representante. Y le convirtió en el libertador que rescató a los israelitas de la esclavitud en Egipto, un gran líder para conducir a Canaán, la tierra prometida, y un profeta, un político competente y el mejor hombre en todo el Antiguo Testamento. Él nació en una familia hebrea de la tribu de Leví como hijo de esclavos israelitas, pero debido a la política de matanza de niños varones por parte de Faraón, sus padres lo pusieron en una canasta y lo soltaron en el río Nilo, donde la hija de Faraón lo encontró y le aceptó como su hijo, lo tomó como si fuera su propio hijo y ella su madre. Jocabed, la verdadera madre biológica de Moisés, fue contratada para ser su niñera y para criarlo durante sus primeros años. Más tarde, Moisés ingresó al palacio egipcio y recibió la mejor educación y aprendió ciencias, culturas, habilidades y conocimientos de las naciones más fuertes del mundo durante 40 años. Todo esto fue la intervención, control e intención de Dios. Moisés, que fue educado por su propia madre Jocabed cuando era pequeño y estaba desesperado por salvar a los israelitas de la esclavitud, y en una ocasión vio como los egipcios con cuánta dureza los obligaban a trabajar a sus hermanos, y un día mató a un egipcio que maltrataba a los israelitas. Entonces, de repente, se convirtió en un fugitivo y huyó a la tierra de Madián. No era el tiempo ni la forma de Dios, sino era el momento y la manera que quería Moisés. Moisés, que huyó a la tierra de Madián, habitó en la casa de Jetro, el sacerdote de aquel lugar. Luego se casó con su hija Séfora, tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer, y pasó otros 40 años en el desierto cuidando el ganado de su suegro. ¿Cuántos errores cometemos como Moisés? Independientemente de lo que la Biblia dice o de la voluntad de Dios, creemos y decidimos las obras y trabajos de la iglesia según nuestros pensamientos, motivos, entornos y estado mental, pensando que son las formas y los tiempos de Dios. Luego, como Moisés, cuando vayamos al campo de entrenamiento donde hay una batalla contra uno mismo y contra la soledad, nos damos cuenta de nuestras culpas e incompetencias y nos rendimos levantando las manos y vinimos al Señor. Entonces el Señor nos acepta y nos usa como sus verdaderos discípulos. Moisés vivió 120 años. Podemos dividir su vida en 3 periodos de 40 años para una mejor comprensión. Sus primeros 40 años en Egipto, entrenados para convertirse en un líder, a su vez era el momento en que se maximizó su orgullo, y los segundos 40 años en el desierto fueron un momento de fracaso, soledad, abandono y abatimiento. En otras palabras, fue el tiempo durante el cual Dios trató con él. Un día, cuando habían pasado 80 años, conoció a Dios que estaba presente en un fuego ardiente de una zarza del monte Horeb. Éxodo 3:14.
Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. John MacArthur explica en esta parte en uno de sus libros diciendo: este nombre para Dios tiene que ver con su autoexistencia y eternidad. Denota: yo soy el que es o será, lo cual decididamente la mejor opción y la más adecuada contextualmente de una diversidad de teorías acerca de su significado y origen etimológico. Eres el mismo Dios en todas las edades. Las consonantes del término hebreo YHWH combinadas con las vocales del nombre divino Adonai, quiere decir amo o Señor, dieron origen al nombre Jehová en castellano. Por cuanto el nombre Yahweh era considerado tan sagrado que no debía pronunciarse, los masoretas insertaron las vocales de Adonai para recordar cómo pronunciarlo cuando leían en lugar de decir Yahweh. El Dios que autoexiste quería enviar a Moisés al faraón Egipto para liberar a los israelitas que sufrían de trabajo duro para que puedan servir a Dios. Pero Moisés ya no era como cuando tenía 40 años, lleno de pasión en sí. Moisés, que quería convertirse en un salvador de Israel, ya estaba convencido de su incapacidad después de 40 años de entrenamiento en el desierto. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Más tarde, la Biblia testifica que Moisés fue el hombre más humilde y manso en toda la tierra. El primer significado de manso es que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas y se deja tomar o acariciar. El segundo, que es sosegado, tranquilo y apacible. Fue Dios quien hizo que Moisés viviera durante 40 años como pastor con animales y que los israelitas vivieran durante 40 años en el desierto eran para humillarlos. La humildad o mansedumbre es una de las virtudes importantes que la Biblia requiere en nuestras vidas religiosas. Dios recibe a los humildes y entrena, corrige a los orgullosos. Dios se alegra de los humildes y aborrece a los soberbios. Dios da gracia a los humildes y se opone a los arrogantes. Dios rebaja a los que se exaltan a sí mismo y a los que se humillan los exalta. La escena del corazón de Adán y Eva en desobediencia la palabra de Dios, comiendo del fruto del bien y del mal, fue por el orgullo de querer ser como Dios. Satanás es altivo y los orgullosos son sus seguidores. Si estamos en medio de tentaciones, pruebas, sufrimientos o nos falta de la gracia, es porque nuestro orgullo es la causa y el entrenamiento del Señor está en nosotros para que seamos humildes y nuestros corazones puedan volver rápidamente a Él. Por lo tanto, siempre debemos examinarnos reflejando en la palabra para ver si estamos obedeciendo la voluntad de Dios con sinceridad y alegría y si estamos considerando mejor a los otros que a nosotros mismos.
Si no somos humildes, Dios nos llevará al campo de entrenamiento y nos humillará a través del fracaso, la soledad y la autodescendencia, porque Él nos ama. Nuestro Señor Jesucristo también fue humilde. Filipenses 2, 6 a 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque Él era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Para deshacer todos los pecados, la miseria, la ansiedad y la muerte en este mundo por causa del orgullo, nuestro Señor Jesucristo ha sido sacrificado y asesinado como el Cordero humilde de Dios, dando a todos los que creen en Él la liberación del pecado y la muerte y concediéndoles la vida eterna. También tenemos que servir a Dios con un corazón humilde que dice, no somos nada y solo nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros. Moisés recibió la misión del Señor y regresó a Egipto para transmitir la palabra de Dios al faraón para que libere a Israel, pero Faraón endureció su corazón y no dejó ir a los israelitas a adorar a Dios. La desobediencia del faraón hizo que Egipto se enfrentara con las 10 plagas. Y con cada plaga, Dios le dio a Faraón una oportunidad de obediencia y arrepentimiento, pero su corazón no escuchó a Dios. Dios ha traído 10 plagas para liberar a Israel de Egipto, y estas plagas están asociadas con los diversos dioses de Egipto, y a través de las plagas demostró la falsificación de los ídolos y a su vez reveló el cumplimiento de su poder, la profecía prometida, y que solo el Dios de Israel es verdadero. Las plagas no llegaron a los hijos de Israel que vivían en Gosén. La última plaga fue la muerte de hijos mayores. Fue la muerte de los primogénitos egipcios, hebreos y también de todos los ganados. Al dejar morir al hijo mayor de Faraón, Dios le hizo conocer el sufrimiento que pasaban los padres hebreos por el decreto de Faraón de asesinar a todos los niños varones hebreos. Para todo padre, sus hijos son valiosos y preciosos. La Biblia no nos permite pagar mal por mal. Romanos 12, 17 a 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza,
no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nunca podemos devolver a nadie mal por mal. Debemos comportar de tal manera que todo el mundo vea que nosotros somos personas honradas. Debemos intentar hacer todo lo posible por vivir en paz con todos. Debemos devolver bien por mal, porque nuestro Señor Jesucristo, quien se encarga nuestras venganzas. Por lo tanto, Él les pagará lo que se merecen. La exigencia que tenemos según la palabra divina. Si nuestros enemigos tienen hambre, debemos darles de comer. Si tienen sed, dar de beber. Esto es la forma de vencer y vengar el mal haciendo el bien. Dios enseñó a los israelitas para evitar la última plaga. Éxodo 12, 3 y luego 7 a 11. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. En cada casa donde se tomó a un cordero que simboliza a Cristo, y puso su sangre en los postes de la puerta, la plaga de la muerte del primogénito pasó y fueron salvos, ya sean egipcios o hebreos. Nuestro Dios no hace acepción de personas, ya sean israelitas o gentiles. Él es el Señor de todos y el Dios de las naciones. Si hay discriminación en Él, son los que guardan las palabras de su pacto y los que no. La diferencia de Dios es solo entre los que creen en su Hijo Jesucristo o no. La exclusión de Dios es entre pecadores arrepentidos y no arrepentidos. De ninguna manera es la enseñanza de la Biblia que los egipcios discriminaron a los hebreos y que los judíos trataban a los gentiles o samaritanos como animales. Dios mira nuestros corazones. Para Él es suficiente el corazón que ama a Jesucristo, la palabra, y ama a su prójimo como a sí mismo. Los cristianos, como Jesús, no deben hacer diferencia entre personas. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de la Pascua. Como hemos visto, Pascua significa paso o salto. En el Antiguo Testamento saltó la muerte de los primogénitos a las casas que han pintado con la sangre del Cordero, y en el Nuevo Testamento el paso de Jesús de la muerte a la vida, por ende,
La Pascua es la celebración de la resurrección de Jesús y Él es nuestra Pascua. Su cuerpo, que fue inmolado en la cruz, se convirtió en nuestro alimento. En otras palabras, Él es la palabra. Nuestro alimento espiritual son todas las palabras de su boca. Y solo aquellos que ponen su sangre en los postes de las puertas, quiere decir en sus corazones, pueden ser salvos de la muerte de Dios. Recuerdo a un escritor que hablaba sobre el COVID-19. Las vidas que fueron impotentes ante un microbio finalmente obligaron a meditar sobre la muerte. Somos los que hemos vencido a la muerte. Vencer la muerte no significa que no mueras, sino que no tenemos miedo de la muerte de ninguna manera, porque Jesucristo, el Cordero vivificador Jesús, venció la muerte y resucitó. Además, la Biblia declara que todos los que creen en el Cordero de la Pascua, Jesucristo, han sido transferidos de la muerte a la vida. Por lo tanto, creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos hará a nosotros y a todas nuestras familias vencedoras de la muerte para vivir la vida eterna. Oremos. Como los hebreos que mataban un cordero sin mancha y pintaban sus postes con la sangre de él, según el mandato de Dios Todopoderoso, y así fueron salvos, nosotros también queremos inclinar nuestras vidas al Verbo Dios para que la preciosa sangre de Jesucristo, quien se entregó en la cruz, nos proteja del mal y de la muerte para que seamos ciudadanos del reino de Dios. Gracias. Oramos en el nombre del Cordero Pascual Jesucristo. Amén. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En
en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vamos a continuar con los anuncios. En primer lugar, la Iglesia comunica que hasta mientras podamos volvernos a reunir como congregación, decidió la forma de realizar el culto dominical mediante este medio de comunicación. En segundo lugar, informamos que existen medidas de prevención que van a ayudarnos a combatir los mosquitos transmisores del dengue. Procuremos que no haya en ningún lado agua acumulada y evitemos así que los mismos dejen sus huevos, como así también la limpieza de los lugares donde se acumulan objetos para que las larvas no se reproduzcan. Hermanos, respecto al COVID-19, el gobierno de nuestra provincia, a través de medidas que flexibilicen actividades de público conocimiento, ha permitido una más amplia circulación en la ciudad, pero debemos continuar con las medidas ya conocidas, manteniendo nuestro cuidado y el de los demás. En tercer lugar, hacemos saber que en algunos hogares se están realizando el culto familiar, meditaciones bíblicas, como así también el estudio bíblico. Hermanos, aprovechemos este tiempo que permitió nuestro Señor en su voluntad para compartir la palabra a nuestros vecinos, amigos y demás, tomando los recaudos necesarios para cada caso. En cuarto lugar, y con la lista de oración congregacional, vamos a orar todos los días y si es posible nos pongamos de acuerdo con los líderes del grupo para que lo podamos hacer de forma unánime y con un mismo sentir hacia nuestro Señor. Animamos a la congregación en general a realizar llamadas o enviar mensajes de texto o WhatsApp a los hermanos y de esta forma mantener un contacto con ellos. Y en quinto lugar y por último, invitamos a toda la congregación a leer y meditar todos los días la palabra de Dios, teniendo un tiempo de oración a Él. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén.